Bienvenidos al máster en operativa bursátil de Black Bear. Vamos a ver a continuación el primero de los capítulos de este programa formativo, en el cual el objetivo del mismo es, sobre todo, generarnos una expectativa correcta de lo que es el trading, para saber cómo enfocamos el negocio del trader, y a partir de ahí descubrir y desarrollar todas las necesidades específicas para que podamos disponer de aquellas herramientas necesarias para poder empezar a operar, tener claras las configuraciones para poder tener las configuraciones específicas y de la manera más profesional posible para que podamos tener un entorno de trabajo profesional. Yo creo que es el primer paso para que podamos empezar a tener éxito en el proceso operativo. Y a partir de ahí empezar a desarrollar el primer sistema de trading que nos va a ocupar los próximos 3 meses, en el cual es absolutamente necesario que tengamos muy bien definido todo el proceso analítico con análisis técnico. A partir de ahí, con el conocimiento amplio del análisis técnico y el primer sistema montado, podremos bajar y ampliar los diferentes sistemas y mejorarlos con modelos de gestión monetaria. Como la parte esencial es disponer de las herramientas necesarias, así como conocer bien el entorno de trading. La parte de psicología es muy importante, el entorno de trabajo es muy importante, por supuesto la selección de hardware y software para poder empezar a tener las mejores herramientas que nos permitan desarrollar los conceptos analíticos de la mejor manera posible y luego entender muy bien en qué consiste el entorno de trading, ¿vale? Este primer vídeo es introductorio, con lo cual es para aquellos alumnos que ya habéis operado y que sabéis introducir órdenes, saber qué es un poco el mercado. Yo creo que es un vídeo más conceptualmente de repaso, por si hay alguna circunstancia o alguna característica novedosa, y para aquellos que habéis comenzado y no tenéis todavía conocimientos ni experiencia del trading, es importante prestar especial atención para entender muy bien los conceptos básicos, ¿vale? Con lo cual, vamos a definir primero la introducción al trading. El objetivo de este vídeo, por lo tanto, es entender muy bien la agenda propuesta de esta sesión, que son los productos de inversión versus los activos, diferenciar producto de lo que es el activo, diferentes tipos de órdenes, conocer las diferentes tipos de órdenes o cómo introducirlas, profundidad de mercado. Tenemos que conocer también los conceptos de profundidad de mercado, los precios, las cotizaciones, las tablas, el apalancamiento versus el contado y los principales productos de ahorro e inversión, ¿vale? No vamos a desarrollar estos puntos en exceso, simplemente tener un indicio de todos estos puntos que son muy importantes, puesto que a lo largo del máster obviamente los iremos desarrollando y descubriendo a medida que vayamos introduciendo órdenes, pero es importante hacer este pequeño vídeo introductorio para tener una puesta a punto y recordar las principales diferencias de estas características, ¿vale? Bien, vamos allá y empezamos con el primer punto de la agenda, sin más dilación, diferenciando productos de inversión versus activos de inversión, ¿vale? Esto es una plataforma, la plataforma Black Trader. Dentro de las tareas de este mes está la posibilidad de abrir la Black Trader y la Black Trading para tener las dos primeras plataformas que se adaptan mucho a lo que vamos a buscar a lo largo del máster y sobre todo en cuanto a la máxima profesionalización de nuestra operativa. Y dentro de la plataforma vamos a descubrir las principales diferencias entre lo que son productos de inversión y activos de inversión, ¿vale? Los activos de inversión son los activos cotizados en los mercados, ¿vale? El mercado financiero, las bolsas en general, son mercados de capitales, ¿vale? En cuanto a qué mercados de capitales, eso significa que las empresas, por ejemplo, intentan acudir a los mercados para obtener financiación. Y la financiación se adquiere mediante la emisión de nuevas acciones y esas acciones son pagadas por parte de los inversores que evidentemente destinan un dinero en cuanto a inversión al balance de las empresas. Por ejemplo, nos encontramos con el caso, por ejemplo, del Banco Sabadell. El Banco Sabadell
Recientemente, bueno, pues a lo largo de los últimos años, la gran crisis financiera pues, ha hecho que el banco adquiera diferentes entidades, entre ellas la CAM y también el banco inglés TSB. Esto le ha permitido crecer, es una ampliación de capital buena porque necesitas dinero para poder comprar otra entidad y crecer. La crisis no ha favorecido la ampliación de capital porque, como podéis ver, el precio ha bajado y esto significa la principal característica del mercado, es decir, la cotización, la caída de los precios no afecta directamente a la compañía, en el caso de una acción, ¿no? Es simplemente la cotización. Imaginaros que queremos hacer una ampliación de capital, queremos captar en el mercado, por ejemplo, 2.000 millones de euros, vamos al mercado y decimos, tenemos que emitir X acciones. Y estas acciones que tenemos que emitir, obviamente, hay que emitirlas a precio de mercado. En este caso, por ejemplo, a 1,10, 1,20. Esto significa que a 1,10, 1,20, colocar acciones, pues tendríamos que emitir más número de acciones. Es decir, no es lo mismo vender acciones a 1, para captar 1 millón de euros tendríamos que emitir 1 millón de acciones, que la cotización esté a 10. Entonces, para captar 1 millón de euros tendríamos que emitir 100.000 acciones, ¿no? Con lo cual, es muy importante entender esto porque el precio de la acción no afecta directamente a la empresa, a no ser que la empresa necesite dinero, tenga que acudir al mercado y al emitir nuevas acciones, esas nuevas acciones se van a vender a precio de mercado. Y el precio de mercado, evidentemente, determina el valor de dilución del accionista. Es decir, si nosotros somos accionistas de una empresa y tenemos que emitir para captar 1 millón de euros, 1 millón de acciones, evidentemente, si la empresa tiene, por ejemplo, 1 millón de acciones, emitir 1 millón de acciones más significa reducir nuestra participación sobre los beneficios a la mitad. La empresa tendría 2 millones de acciones, por lo tanto, dividiríamos a la mitad nuestra participación. En cambio, si la compañía ha subido en bolsa y cotiza a 10, eso significa que tendremos que emitir 100.000 acciones y que, por lo tanto, no veremos diluido en nuestra participación en el beneficio, porque una empresa, por ejemplo, que tiene 1 millón de acciones, si se generan 100.000 acciones más, automáticamente significa que la dilución es inferior. Ahí sí que vemos una clara afectación de lo que es la cotización a la compañía, que es la capacidad de ver diluida tu participación en función del precio de la acción. Por lo tanto, realmente, directamente la cotización, la fluctuación, la volatilidad, que son las oscilaciones del mercado, no tienen una incidencia directa en la compañía, pero sí que tienen una incidencia indirecta en cuanto a que una compañía que está endeudada, por ejemplo, puede necesitar de financiación, ¿vale? Bien, estos conceptos que iremos desarrollando más adelante, sobre todo en la parte de análisis fundamental, son importantes para entender siempre que lo que estamos negociando son activos, ¿vale? Por lo tanto, un activo podría ser, por ejemplo, la acción del Banco Sabadell. Otro activo podría ser el bono del Banco Sabadell. ¿Cuál es el bono? El bono es una emisión de deuda. Podría ser que el Banco Sabadell tuviese la necesidad de este 1 millón de euros, pero habida cuenta de que el precio es muy poco competitivo, los accionistas deciden, para no ver diluida su participación en los beneficios, ir al mercado de deuda y emitir bonos. Los bonos, a diferencia de las acciones, no implica tener más socios, implica simplemente el hecho de que un ahorrador puede invertir 1 millón de euros en bonos del Banco Sabadell, y este 1 millón de euros automáticamente forma parte del balance, pero también forma parte del pasivo en cuanto a que la empresa va a deber ese 1 millón de euros. Por lo tanto, por ejemplo, un bono a 5 años implicaría que al cabo de 5 años tendríamos que devolver ese 1 millón de euros al acreedor, al ahorrador, y a cambio el ahorrador cobraría un tipo de interés. Esto sería un bono, que sería un producto de inversión conservador, en cuanto a que solamente el impago de la deuda contraída se produce si quiebra la empresa, con lo cual, en este caso, el Banco Sabadell tendría que evaluar si emitir un bono de 1 millón de euros en diferentes ahorradores implicaría riesgos en la devolución. En este sentido, como es una emisión reducida, tendría sentido, por ejemplo, emitir un bono
sobre el Sabadell para no diluir la participación en los beneficios, continuar la actividad y utilizar este millón para comprar acciones del TSB. Por ejemplo, evidentemente, si la operación es muy cuantiosa o la empresa, como en el caso del Banco Popular, necesita mucho dinero, no tiene más remedio que ampliar capital porque en el mercado de deuda no va a encontrar financiación para solucionar los problemas, ¿no? Con lo cual, siempre hay que evaluar las diferencias entre los diferentes productos. Pero los activos al final son activos de inversión, son diferentes tipos de activos financieros que cotizan en los mercados de capitales, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué activos hay? Bueno, pues básicamente en la definición de grupos de activos nos encontramos con renta variable. La renta variable son las acciones de las empresas. Nos encontramos también que dentro de la renta variable están los índices. Por ejemplo, ahí tenemos un listado de índices, el IBEX 35, el Nasdaq 100, podemos tener el Dow Jones 30, el S&P 500, los índices que recogen la media de cotización de las diferentes compañías. Está la renta fija. La renta fija también podemos comprar bonos directos corporativos, que son aquellos bonos emitidos por empresas privadas. Están también los bonos o la deuda pública, que es aquella deuda emitida por los gobiernos y los estados. Está también las divisas que cotizan, como puede ser el eurodólar, el euro-yen, los pares de divisas entre sí mezclados, eso sería otro activo. Encontramos activos inmobiliarios, no cotizan en los mercados de capitales, pero también se refleja como un activo financiero. Y finalmente también nos encontramos con las materias primas. Las materias primas son activos que cotizan en los mercados de capitales y son activos financieros, ¿vale? Los productos es aquello que nos permite invertir en los diferentes activos. Por ejemplo, Sabadell. El Banco Sabadell podríamos invertir directamente a través de una acción, podríamos acudir directamente a través de una ampliación de capital comprando acciones o yendo al mercado y pagando el precio de mercado o vendiendo y deshaciendo la posición en un activo que sería una acción, que sería renta variable acción. También podemos utilizar los CFDs. El CFD es un producto de inversión que permite tener una exposición directa sobre el Sabadell, pero a diferencia de la acción es un producto de contado. La acción es un producto de contado, eso significa que la acción necesitamos pagar el 100% del capital para tener en propiedad parte de la compañía. El CFD tiene una característica y es que podemos vender en corto o podemos comprar de manera apalancada o a crédito, es decir, no necesitamos todo el dinero para invertir X euros del Banco Sabadell, porque es un CFD, es un contrato por diferencias, ¿vale? Eso significa que no tendremos los derechos económicos de titularidad de la acción, no seremos accionistas, pero sí tendremos todos los derechos en cuanto a rentabilidad. Por ejemplo, tendremos derecho al dividendo, por ejemplo, tendremos derecho a aprovecharnos de la revalorización, por ejemplo, de 1,20 a 1,90 del Banco Sabadell. Por lo tanto, un producto sería una acción, otro producto sería un CFD. ¿Qué más productos nos permitirían invertir en el activo Banco Sabadell? Por ejemplo, una opción. Una opción es otro producto derivado, en este caso, que cotiza en el mercado MEF y que como producto nos permite invertir en un activo. Podríamos invertir, por lo tanto, CFDs, acciones, opciones y, por supuesto, también futuros. Los futuros financieros son otro producto de inversión, ¿vale? Por lo tanto, dentro de la definición de los diferentes activos que hemos dicho que son renta variable, renta fija, materias primas, activos inmobiliarios y también conocidos activos alternativos, como puede ser la volatilidad, las emisiones de CO2, etcétera, etcétera, casi todo cotiza en los mercados, la diferenciación entre activos y productos es que los productos son
productos ofrecidos por brokers que nos permiten invertir de diferente manera en diferentes activos de inversión. Los productos principales, a diferenciación de los activos, que nos permiten invertir en los activos, los productos básicamente son productos de contado, en este caso estaríamos hablando de la renta variable y la renta fija, comprar bonos o acciones, productos de futuro, que cotizan en cámaras de compensación, ahí estaríamos hablando de las opciones y los futuros, los CFDs, contratos por diferencia, no son negociados en cámaras de compensación, son productos OTC, es decir, fuera de mercado, y que la contraparte es un broker o una entidad privada, a diferencia de una cámara de compensación, que es un mercado regulado por el regulador. En este caso, por ejemplo, en España la CMNV o en Estados Unidos la SEC, por ejemplo, ¿vale? Más productos de ahorro e inversión. Tenemos también los fondos de inversión. Los fondos de inversión son agrupaciones de acciones. Por ejemplo, ¿podríamos invertir en el IBEX 35? Sí, lo podríamos hacer mediante CFDs, mediante opciones, mediante futuros, pero también lo podríamos hacer comprando ponderadamente los 35 valores del IBEX, ¿vale? Un índice, como puede ser el IBEX 35, engloba los 35 principales valores de España, las 35 principales compañías cotizadas de la bolsa española, en cuanto a capitalización, liquidez, negociación, etcétera. Estas 35 compañías están ponderadas en el IBEX 35, de manera que las compañías más grandes, que son Telefónica, Santander, Repsol, Inditex, Iberdrola, BBVA y AENA, tienen un peso mucho mayor que el que puede tener, por ejemplo, Técnicas Reunidas, Viscofan o, por ejemplo, Indra. Es decir, se pondera la capitalización, su valor bursátil, al peso específico de cada compañía. La capitalización es el valor que tiene la compañía en bolsa, es decir, el precio de la acción. Por ejemplo, la capitalización de ACS sería 31,83 multiplicado por el número de acciones emitidas, y eso nos daría la capitalización. Eso no significa que una compañía que valga 28 valga más en bolsa que una compañía que valga como Telefónica 9 o Santander 5, porque el valor en bolsa es el precio, sí, pero multiplicado por el número de acciones, ¿vale? Eso es la capitalización. Compañías más grandes de España son, como decíamos, las grandes blue chips, Inditex, Telefónica, BBVA, Santander, Repsol, Iberdrola y AENA. Estas serían las 7 grandes compañías. Luego hay compañías de menor capitalización. El entorno puede ser compañías de 80.000 millones de euros, 80, 60.000 millones de euros, como puede ser Inditex, Santander, BBVA. En algunos momentos han llegado incluso a valer 100.000 millones de euros, sobre todo en el 2007, y luego pues hay compañías de un tamaño elevado pero no tan grandes, como pueden ser Repsol, Iberdrola, que pueden estar en torno a los 20, 30.000 millones de euros. A partir de ahí hay compañías que pueden valer 2.000, 2.500 millones de euros, que eso evidentemente incide menos en el peso que tienen en el índice, de manera que si, por ejemplo, sube un 1% Inditex, eso va a pesar más en el IBEX que si sube un 1% Técnicas Reunidas, que es una compañía mucho más reducida, ¿vale? Con lo cual, como esto es una media ponderada, podríamos invertir en el IBEX comprando 35 valores a la vez, ponderados a la misma equivalencia de lo que pesan cada uno por capitalizaciones. Como esto es un trabajo complejo y costoso, básicamente porque tendríamos que pagar 35 comisiones con los mínimos establecidos y disponer de mucho capital para poder diversificar, se crean los fondos de inversión, ¿vale? Los fondos de inversión, al final, ¿qué es? Son sociedades de inversión reguladas y supervisadas que nos permiten invertir en una cesta de valores diversificada. Normalmente, como traders que somos o pretendemos ser,
por eso el curso, es importante que nosotros aprendamos a hacer nuestras cestas para hacer una selección de los activos que componen el índice y de esta manera poder batir la rentabilidad del IBEX 35 descartando los activos que lo estén haciendo mal y comprando las buenas compañías que están haciendo que el IBEX suba. De esta manera conseguiremos mejorar el retorno del IBEX y tener un resultado que le dé sentido a nuestro trabajo, que es la operativa. Con lo cual, los fondos de inversión, de alguna manera, para aquellos ahorradores que no quieren invertir directamente en los productos de inversión que son las acciones, pueden invertir de otra manera, que es mediante fondos de inversión, ¿vale? Que serían cestas de acciones. Los fondos de inversión regulados, por supuesto, tienen ventajas fiscales, en su momento lo veremos, y en este caso se distinguen sobre todo dos tipos de fondos de inversión, ¿vale? Los fondos de inversión de gestión activa y los fondos de gestión pasiva. Gestión activa significa básicamente la posibilidad de gestionar activamente los productos, ¿vale? Es lo que nosotros, por ejemplo, hacemos en la SICAF. En nuestra SICAF gestionamos activamente comprando y vendiendo activos, haciendo una selección de valores para batir al índice. Gestión pasiva son aquellos productos que lo único que hacen es replicar el índice. Por ejemplo, comprar todos los activos del IBEX y es la manera que tenemos de comprar el IBEX. Ahí el gestor no hace ningún trabajo, simplemente dejar siempre la misma ponderación de los diferentes activos y cuando hay entradas y salidas de empresas en el IBEX 35, el gestor rebalancea la cesta vendiendo y dando cabida a los nuevos activos que forman el índice. Por eso se llama gestión pasiva, porque no hay ningún tipo de proceso analítico, sino simplemente cuidar y controlar que la cesta siempre, cada día, sea equivalente a la ponderación de los diferentes activos. Por lo tanto, la gestión pasiva se puede replicar mediante fondos de inversión o ETFs, ¿vale? Los ETFs son fondos índice de gestión pasiva y la gestión activa mediante fondos de inversión o incluso planes de pensiones, ¿vale? Bien, esto en cuanto a la diferenciación entre productos versus activos de inversión, ¿vale? Tipo de órdenes. Cuando tenemos una plataforma, hacemos unos listados, seguimiento de valores, favoritos, que iremos trabajando en estos 3 primeros meses para que podamos tener un radar importantísimo de aquellos valores que nos interesa tener controlados para poder operar. Luego tendremos el gráfico para analizar visualmente pues, diferentes características que nos permitan, por ejemplo, estar comprados de Sabadell o estar totalmente al margen de una compañía que está cayendo como Técnicas Reunidas. No nos interesa esto, nos interesa siempre tener activos, por ejemplo, como el Banco Sabadell. Nos interesa tener empresas que suban, empresas fuertes. Este es el gran concepto del análisis técnico. Fuerza, debilidad, que iremos viendo en los próximos vídeos, ¿vale? Nos interesan activos especialmente fuertes. Entonces, el gráfico nos va a permitir tener una visualización de los activos que tengamos parametrizados en los diferentes índices, por ejemplo, ahí del IBEX 35, los índices globales, y luego tener una tabla de seguimiento que nos permita pues, diferenciar y tener una amplitud de activos, todos los activos fuertes que nos interesen para poder comprar. Esto significa que los compremos todos, pero el primer paso siempre va a ser hacer una selección para tener un radar y a partir de ahí poder desarrollar el proceso operativo cuando se den las circunstancias que aprenderemos para entrar en los mercados. La manera de operar, una vez hemos decidido que tenemos algunos activos, por ejemplo, vamos a poner un caso práctico, AENA. Nos encontramos con una situación en la cual el mercado es alcista, ha subido, nos ha dado un rango correctivo, como podemos ver en la plataforma, tenemos un rango correctivo. La compañía, como podemos ver, ha caído pues, en torno a un 10,5, ahí tenemos, ahora mismo un
torno al 13%, y lo que buscamos es una proyección en cuanto a que el mercado siempre se mueve con impulsos y correcciones, como veremos en el vídeo de la pauta básica, en análisis técnico. En este procedimiento, como podemos ver, el precio se mueve en impulso-corrección, tenemos suficiente corrección del precio para pensar que la subida, como ha hecho siempre, va a reanudarse y por lo tanto podamos tener una ventaja. Si compramos cuando sube, corremos el riesgo de que pase lo que ha pasado, que el precio corrija y que por lo tanto estemos yendo detrás de los precios. En este sentido, la corrección nos permite buscar una alternativa, los precios digamos que han corregido, la sobrecompra habida que estaba muy clara, es decir, cuando el precio se extiende mucho por encima de una media móvil, se sobrecompra y luego corrige, y este movimiento nos da la opción de entrar, ¿no? Para introducir una orden lo podemos hacer de muchas maneras, ¿vale? Se puede hacer directamente desde el gráfico, por ejemplo, dándole al botón de comprar y poniendo una orden de compra. Esto sería a este precio, podemos comprar, también lo podemos hacer a través de la boleta. Esto es una boleta de órdenes. La boleta de órdenes nos permite diferentes tipos de órdenes. Ahí siempre nos pone la oferta y la demanda, el buy o el sell, si queremos comprar o queremos vender. Siempre nos va a poner de color rojo la venta o de color azul la compra. Todas las plataformas son muy parecidas, con lo cual siempre siguen el mismo esquema. Y las órdenes al final decidimos lo que comprar y lo que vender, pero hay que tener en cuenta ciertas características, ¿vale? La primera, muy importante, el day. Day significa que si ponemos una orden ahora a este nivel, el day significa que nos va a dejar esta orden hoy, un día, ¿vale? El day, ¿ok? Si ponemos GTC, esto significaría que nos dejaría la orden siempre, con lo cual lo lógico, lo normal siempre es GTC, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos un control de nuestras órdenes y como es GTC, pues siempre tendremos visualización sobre todas las órdenes que tenemos puestas en el mercado y a partir de ahí pues tener un control absoluto de que las órdenes se van ejecutando, pudiéndolas mover adecuadamente desde el gráfico, ¿vale? Con lo cual GTC sería un tipo de orden que tiene una duración temporal más de un día sin finalización. Anteriormente lo que permite el mercado son 3 meses, con lo cual el GTC es una indicación al sistema para que podamos introducir las órdenes y el sistema automáticamente, reconociendo el GTC, digamos que renueva diariamente la orden establecida en el mercado. La cantidad es el número de acciones que queremos comprar, ¿vale? Podemos comprar 100 acciones, 1000, 2000, Evidentemente la inversión necesaria para comprar una acción son 161,15 euros. Si queremos, por ejemplo, comprar 1000 euros, tendríamos que introducir, por ejemplo, con el teclado, 10 acciones, ¿vale? Podríamos introducir 10 acciones y introduciríamos el precio, ¿vale? El precio que queremos, por ejemplo, vamos a introducir 150. Esto que estamos poniendo ahora en el sistema es una orden de compra, ahí en cuanto que seleccionamos el buy, límite de 10 acciones a 150 euros. Límite sería el último parámetro, ¿vale? Todo esto son parámetros, algoritmos que se pueden utilizar para introducir una orden. La orden límite te limita que tú vas a comprar a un precio, ¿vale? El LMT es limited, limitada, y significa que yo voy a comprar 10 acciones a 150 euros, ¿vale? Vamos a cancelar la orden sobre el gráfico y vamos a utilizar la boleta de órdenes, ¿vale? Con lo cual, ponemos una orden de compra, límite de 10 acciones a 150. Veréis como aquí nos va a aparecer la barra, que evidentemente no se va a ejecutar, ¿vale? Ahí tenemos la orden, desactivamos y transmitimos, y ahora aparece automáticamente la orden puesta en el mercado. ¿Veis? Ahí ha aparecido el tipo de orden y esta orden de
el activo AENA comprado mediante productos CFDs, la hemos puesto a 150 y está puesta esperando que el precio caiga a 150 y que compremos. Esto sería una orden límite, es decir, esperamos un precio y sabemos que la orden se va a ejecutar a 150 euros si el precio sigue cayendo, ¿vale? La orden, por supuesto, introducida en la boleta, esto sería lo típico, es una boleta de órdenes, nos permite luego desde el gráfico mover y modificar la orden. Por ejemplo, podríamos modificar la orden y subirla un poquito para que se compre antes. La modificación la ha puesto a 157,30. El gráfico, cuando hacemos análisis visual, por ejemplo, ponemos un gráfico de un mes en una formación de vela diaria, vemos con una mayor precisión y podríamos pensar quizás que el precio podía ser un poquito más relajado. Por ejemplo, el 100, vamos a poner 59. Podríamos subir y podríamos poner una orden límite a este nivel. Estaríamos a 159,40. Esto sería una orden límite. Si vemos que hay alguna incidencia en el mercado que nos hace cambiar de opinión, podemos cancelar de una manera muy rápida. Se puede cancelar desde el gráfico, desde aquí, o se puede cancelar desde aquí. Con lo cual, ya habríamos visto introducción de una orden por boleta limitada con la formación GTCDI, precio y cantidad, la modificación de la orden a través del movimiento del gráfico, ahora modificaremos hacia abajo, ¿vale? Esto es modificación de la orden, y la cancelación muy rápida desde gráfico, pinchando ahí o pinchando en el estado de la orden, ¿vale? Vamos a cancelar sobre gráfico, por ejemplo, cancelar orden, ya está. Hay otras veces que podemos utilizar otro tipo de órdenes. Hemos utilizado introducción de orden por boleta, ahora vamos a utilizar una introducción de orden en gráfico. Por ejemplo, compramos, pero en esta ocasión, en lugar de comprar a la baja, en lugar de esperar un precio de caída para comprar el precio que estamos dispuestos a pagar, hacemos una orden inversa. Es decir, lo que queremos es comprar cuando tengamos, por ejemplo, la certeza de que el precio ha terminado de bajar. Por ejemplo, ¿cuándo sabremos que el precio ha terminado de bajar? Ahora estamos viendo cómo el precio baja, ¿no? Bueno, pues como mínimo pensaríamos cuando el precio suba, lo que hará es superar los máximos, por tanto, superará la zona del 165, pero quizás le podríamos exigir que supere esta zona de aquí, esta zona de ahí, ¿vale? Nos daría la certeza de que el precio ha dejado de caer, ¿vale? Esto, que es pagar más del precio actual con la garantía de que el precio está subiendo, esto es una orden que se llama del tipo stop, ¿vale? Cuando introducimos una orden sobre el gráfico, la orden siempre nos sale en el panel, en cada gráfico de instrumento. Ahora tenemos AENA, nos saldrá la orden. Si ponemos, por ejemplo, CIE Automotive, no nos saldrá ninguna orden, porque no hemos puesto ninguna orden en CIE. Volvamos en AENA, nos aparece la orden que hemos tenido en AENA, ¿vale? Obviamente hay un panel de órdenes que recoge todas las órdenes de todos los activos para que no se nos olvide nada, ¿vale? Pero lo iremos descubriendo poco a poco, el manejo de la plataforma, así como los conceptos teóricos, ¿vale? Por lo tanto, esto sería una orden condicionada, ¿vale? Es una orden condicionada, se condiciona a una condición. ¿Cuál es la condición? Que el precio supere el 169, ¿vale? Con lo cual, esto sería una orden de compra. El tiempo sería GTC hasta cancelación, la cantidad serían 10 acciones de AENA para invertir un total de 1.690 euros y el precio, en este caso, que hemos puesto ahí, el tipo de orden, hemos dicho que sería una orden stop, ¿vale? La orden stop es una orden de condición, una orden condicionada, ¿vale? Con lo cual, lo que nos diría la orden stop es: si superas el 167, condición es igual a sí, si superas el 167, me compras. El precio auxiliar es el 167,15, ¿vale? Si ponemos precio límite, precio auxiliar, el tipo es stop, ¿vale?
Podríamos poner una orden de stop limitada, es decir, que el 167.15 es el precio de activación, pero por si las moscas, imaginaos que hay un hueco, un gap, el precio abre del día, imaginaos que hay una OPA, que una empresa compra AENA y pasa del lunes al martes de 161 a 175. Si nosotros le decimos, si superas el 167 compra, me compraría 173, porque la condición es, si superas esto, compra. Como supera el precio, compra. Y el precio de compra sería al precio de mercado, que sería el 173. Para poder limitar esto, tendríamos que poner una orden de stop limited, que significa a 167 me compras, pero a un precio máximo de 100, por ejemplo, 69. De manera que nos aseguraríamos que entre 167 y 169 compraríamos, ¿vale? Bien, esto lo iremos ampliando, ¿vale? Estamos en la parte introductoria, simplemente para que tengamos un conocimiento mínimo, pero obviamente esto va a ser el pan de cada día cuando introduzcamos órdenes y por lo tanto pues iremos desarrollando los diferentes algoritmos, ¿vale? Con lo cual, tendríamos una orden stop a un precio auxiliar con la cantidad, el tiempo específico y transmitimos la orden directamente desde la boleta, ¿vale? Ahí nos daría todas las características de esta orden, nos confirmaría el GTC, la cuenta, el método detonante. Como es un CFDs, ahora introducimos un poco el apalancamiento, es decir, para hacer esta operación de 1.671 euros tendríamos un coste muy reducido de 4 euros y la garantía sería de 200 euros. Es decir, el capital que necesito para poder invertir estos 1.670 euros son 200 euros. ¿Vale? Esto se llama apalancamiento, que es qué cantidad de capital necesito para hacer esta orden. Bueno, pues la cantidad de capital son 200 euros. ¿Vale? La garantía de mantenimiento es, una vez abierto la orden, el día siguiente, con 161 euros, tendré suficiente, con lo cual estoy apalancándome muchísimo para operar 1.600 euros con 160 euros puedo abrir esta posición. En la parte de gestión monetaria hablaremos a fondo de lo importante que es hacer una buena gestión monetaria, ¿vale? Es poco relevante ahora mismo esto porque básicamente bueno, pues, nunca vamos a contar las garantías, vamos a centrarnos en la realidad de la inversión que es el capital, ¿vale? Otra manera de confirmar, una vez hemos introducido la orden, desactivamos y transmitimos y eso nos permite activar la orden, otra manera de transmitir la orden, en lugar de ahí, es directamente desde el gráfico. Este es el botón CXL, que es cancelar la orden. Ahora vamos a transmitir, nos sale la misma boleta, es activar, transmitir, orden activa, ¿vale? Tenemos la orden activa, ahí nos pone el estado, nos podemos cancelar y evidentemente dentro de la orden nos está dando toda la información. Ahí tenéis el log, nos da la cadena, ahí tenemos las operaciones y nos daría la cartera de las posiciones abiertas en AENA cuando se compre. Imaginaos que hemos comprado en lugar de 3 acciones, las veríamos aquí. La orden queda establecida y por lo tanto podemos ahora cancelar la orden desde el gráfico o desde el panel de cotizaciones, ¿vale? Cancelamos y ya hemos cancelado la orden. Hemos puesto una orden limitada y una orden stop. El tercer tipo de órdenes es una orden a mercado. La orden a mercado, cuando introducimos la orden directamente al mercado, eso significa, por ejemplo, que queremos comprar 10 acciones a mercado y no tiene incidencia el GTC o DEI porque una orden a mercado es comprar, ¿vale? ¿Qué hace la orden a mercado? Fijémonos en este cuadrito de aquí, donde tenemos oferta y demanda, ¿vale? Ahí tenéis un poco el panel de cotizaciones. En la parte que pone oferta-demanda, que es esto de aquí, nos marca el tamaño y oferta-demanda son los precios. Los precios son 161,15 versus 161,25. El tamaño son 492 versus 252. Esto significa que ahora mismo, si queremos comprar en el mercado, tenemos que ver la oferta y la demanda, ¿vale? En este caso, estamos viendo 161,25,
Esto significa que si yo quiero comprar 10 acciones tendré que pagar 161,25. Esto sería el precio de venta versus el número de acciones. Por ejemplo, ahora ha cambiado y la interacción se realiza con 13 acciones, ahora 223 a 161,15. Esto es el mercado continuo que va cambiando cada segundo en función de las transacciones que se realizan aquí. Por ejemplo, las 13 acciones que había ahí se han negociado a 161,20. Si miramos el panel de cotizaciones, entre AENA ahora hemos visto un cambio, han incrementado las posiciones, ahora hay 316 comprándose a 161,15 y a 161,25 369. Cada transacción se va realizando en el ticker, lo podemos ver, con lo cual ahí vemos que se van negociando 13 acciones, por ejemplo ahora, a 161,20 sería la última transacción, 161,25 9 acciones y este es el ritmo de negociación en cada activo. Hay activos que tienen mucha liquidez y que negocian una cantidad de acciones muy elevada, por ejemplo, en el caso del BBVA, el proceso es más continuo, ahí tenéis oferta-demanda, cómo se va moviendo y cómo se van negociando cantidad de acciones. Ahora se han cruzado 87 a 7,45, por lo tanto han mordido en la parte de la venta. Si alguien quiere vender, la transacción se realizará como ahora 7,44,8, que se han vendido, pues fijaros, todas estas acciones de golpe. Ahí lo tenéis, ¿vale? Se va negociando. Con lo cual, tenemos oferta-demanda, ahí lo tenemos, ¿vale? La transacción, y dentro de la oferta-demanda hay el tamaño significa cuántas acciones se quieren ahora mismo comprar a 7,44,7, que son 574, y cuántas acciones se están vendiendo a 7,44,8, que son 6.236. Todo esto va cambiando y se va negociando en el ticker. Eso significa que las operaciones, órdenes, como veíamos en AENA, a mercado, lo que tú vas a buscar es, quiero comprar BBVA y no quiero ni comprar, por ejemplo, a 7,40, ni comprar stop a 7,70, con lo cual, por debajo compraremos límite, por arriba compraremos de una manera condicionada, la orden se conoce como orden stop, aunque es confuso por el stop loss, pero no deja de ser una orden condicionada, y a mercado es entrar y comprar en el mercado, ¿vale? Bien, esto hemos visto productos versus activos, hemos visto los diferentes tipos de órdenes, límite, mercado y stop, o órdenes condicionadas, hemos visto la profundidad del mercado viendo oferta-demanda y el tamaño, número de acciones a la compra y a la venta. La profundidad del mercado se amplía, esto sería, por ejemplo, la profundidad del mercado de otro activo, como puede ser el oro. Esto sería, por ejemplo, la profundidad de mercado del oro. Fijaros, la profundidad de mercado nos está marcando que el oro se está negociando en 1.297,75, 1.297,77. Ahí tendríamos en amarillo y en verde los precios bid-ask, los precios de oferta y demanda y los diferentes tamaños. La profundidad es la posibilidad que tenemos de tener acceso a muchos precios para tener el tamaño del bid y el tamaño del ask en diferentes posiciones. Hay profundidad nivel 2 que nos permite hasta 20 posiciones, que esto sería poder ver, por ejemplo, si volvemos al caso de AENA, nos estaría dando el tiempo real con, ahí lo tenemos, nos estaría dando una posición de venta, una de compra y las posiciones. La profundidad de mercado es tener acceso a 20 precios.
Para eso necesitamos, evidentemente, pagar acceso al mercado para tener tiempo real con 20 posiciones, ¿vale? Como existe el volumen oculto, que veremos más adelante, vamos a centrarnos solamente en el precio actual y vamos a descartar la tabla de profundidad, ¿vale? Para nosotros no es importante la profundidad, básicamente por el volumen oculto y por la liquidación entre brokers y bancos, que tergiversa un poco esta información que en otros lados pues a veces se le da una importancia, pero como con el tiempo la importancia se pierde básicamente por lo que comentamos, ¿no? Porque hay a veces volumen oculto, es decir, puede ser que en lugar de haber 111 acciones haya 100.000, porque hay una posibilidad cuando introducimos una orden de poner volumen oculto. El volumen oculto es la capacidad o la posibilidad que tenemos a la hora de introducir un tipo de orden que el volumen sea oculto. Esto significa que si metemos ahora 10.000 acciones a 161,25 no aparecerían porque el volumen oculto nos permite mostrar un máximo de 250, ¿vale? Esto sería el volumen oculto. Con lo cual nos centraremos en profundidad de mercado tipo 1, que es oferta-demanda, cantidades y en base a eso introducción de la orden. Hemos hablado también de las garantías de los CFDs. Cuando hablábamos de AENA, para invertir 1.600 euros solamente necesito el 10% del capital. Esto es el apalancamiento, la capacidad que tenemos de invertir por 160 euros un total de 1.600 euros. Eso significa que si ganamos un 10% de los 1.600 euros, ganaremos 160 euros. Eso posibilita que de una inversión de 160 podamos doblar con un movimiento del 10% del precio. Esto es un gran hándicap, porque realmente nos genera una mala expectativa, que veremos en próximos vídeos, porque a veces nos hacemos la ilusoria ilusión, si me permiten la redundancia, de pensar que podemos ganar porcentualmente rentabilidades muy elevadas gracias al apalancamiento. Pero lo cierto es que, de la misma manera que un 10% a favor nos puede hacer doblar el capital de la inversión, un 10% en contra nos hará perder todo el capital. Con lo cual, la gestión del capital es muy importante y el apalancamiento, por lo tanto, nunca la garantía va a condicionar la inversión, básicamente porque no nos vamos a dedicar a gestionar las garantías. Y finalmente, pues los principales productos de ahorro-inversión que hemos estado definiendo cuando debatíamos pues la diferencia entre productos y activos, ¿vale? Los principales productos, como hemos definido y repasamos finalmente, con esto terminamos, son las acciones, los CFDs, futuros y opciones, los fondos de inversión, los ETFs, los planes de pensiones. Todos ellos pueden ser negociados en cámaras de compensación o en mercados regulados o cotizarse fuera de mercados siendo productos OTCs, no recomendables, pero que en algunos casos tienen algunas ventajas, como los CFDs, que discutiremos más adelante, y que por lo tanto cada tipo de producto nos va a servir para una toma de decisión diferente. Hasta aquí el primer capítulo introductorio. Vamos a continuar dando sentido a la introducción, ahora hablando de los puntos necesarios para emprender el negocio de trader.